compañeros y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Es nuevamente un gusto y un honor para mí estar en esta ciudad de Ceuta, la cual personalmente aprecio mucho, y es un gusto estar otra vez aquí con vosotros para compartir algo del conocimiento que nos enseñara el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y de esa manera obtener juntos algo de la recompensa de Allah Azza wa Jal. En esta conferencia vamos a hablar sobre técnicas que usaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para enseñar el Islam. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó el Islam y nos enseñó cómo enseñar o transmitir el Islam. De eso es de lo que vamos a hablar, a dar una introducción, un resumen de todas estas técnicas que utilizaba el profeta sallallahu alaihi wasallam, con la cual buscaba enseñarnos, darnos herramientas de cómo hacer llegar correctamente el mensaje, de cómo obtener la atención de nuestro interlocutor, de nuestro oyente, para que de esa manera aquel conocimiento que le vamos a dar, aquel mensaje que le vamos a dar, lo comprenda correctamente. Entonces, el objetivo de estas conferencias es aprender a cómo transmitir el mensaje del Islam. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadiz que estoy seguro todos ustedes conocen: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi". Todos vosotros sois pastores y todos vosotros sois responsables de vuestro rebaño. El emir es pastor y responsable de su pueblo. El hombre es pastor de su casa y de su familia. La mujer es pastora de la casa de su marido y de sus hijos. Todos vosotros sois pastores y responsables de vuestro rebaño. En estas palabras el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hace hincapié sobre la responsabilidad que todos los musulmanes tenemos. El profeta sallallahu alaihi wasallam habla del emir, habla del padre y habla de la madre. Es decir, todos en esta sociedad tenemos una responsabilidad. Y parte de esa responsabilidad que tenemos, que como ustedes saben, los sabios han hablado de aquellas responsabilidades, derechos y obligaciones que tenemos en nuestra religión, hablan de un derecho fundamental de todos los musulmanes, que es hifdhuddin, la protección de la religión. Y esto significa que el emir o el dirigente, ya sea el dirigente político o el dirigente religioso, tienen la obligación de proteger la religión dentro de su comunidad. El padre y la madre tienen la obligación de proteger la religión dentro de su hogar y de transmitirla a su familia. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos habla sobre esta responsabilidad, pero no nos deja allí, sino que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos da herramientas, enseñanzas de cómo garantizar este derecho, de cómo correctamente transmitirle el conocimiento a aquellas personas que están bajo nuestra responsabilidad. También, al hablar sobre estas técnicas que utilizaba el profeta sallallahu alaihi wasallam para transmitir el conocimiento, esto nos va a aumentar el amor por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque vamos a ver el enorme esfuerzo que el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo, tanto humanamente como proféticamente, para hacernos llegar al camino correcto. Todo el esfuerzo que hizo, toda la intención que puso el profeta sallallahu alaihi wasallam y todas las técnicas y caminos que usó para que nadie quedara confuso con respecto al mensaje del Islam. Y para recordar un solo ejemplo de esto, el profeta sallallahu alaihi wasallam, yo creo que sí, usted da para esto.
El profeta sallallahu alaihi wasallam una vez estaba en la mezquita junto con un grupo de sus sahabas y ingresa un beduino, nuevo musulmán, a la mezquita, completamente desconocedor del protocolo y la educación que se debe al musulmán en la mezquita. Ingresa a la mezquita y va directamente a uno de los rincones y se pone a orinar. Imagínense ustedes a los sahaba, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, los que habían participado en la construcción de la mezquita del profeta. Inmediatamente se indignaron y se pararon, no solamente para detenerlo, sino para castigarlo. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué hizo? El profeta sallallahu alaihi wasallam los detuvo y educó a este beduino, le enseñó con palabras amables, después de lo que había hecho. Imagínense lo que pasaría si cualquier nuevo musulmán entra hoy en día a una mezquita y va a una esquina y se pone a orinar. ¿Qué sería lo que le sucedería? Allahu a'lam. El profeta sallallahu alaihi wasallam, que hizo, le habló con palabras amables. Y tanto amor despertó este comportamiento en el beduino, que el beduino hizo un dua y dijo: oh Allah, perdóname a mí, perdona a Muhammad y a nadie más. Era un beduino, una persona no educada y que no estaba acostumbrada a relacionarse mucho con las personas. Pero ese comportamiento del profeta sallallahu alaihi wasallam hizo que despertara todo ese amor en él. Entonces, a medida que vayamos estudiando estas técnicas del profeta sallallahu alaihi wasallam, también esto nos va a aumentar el amor por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ver todo el esfuerzo y la paciencia que tuvo para hacernos llegar correctamente el mensaje del Islam. Otro de los grandes beneficios de estudiar estas técnicas del profeta sallallahu alaihi wasallam es intentar aumentar el éxito de los distintos programas de da'wah. Nosotros vemos que la gente busca la salvación. Buscando la salvación en este mundo, en la dunya, algunas personas no musulmanas y lamentablemente también algunos musulmanes van y compran un boleto de la lotería, un billete de la lotería. ¿Cómo le llaman aquí? Este que en Navidad, que tiene tantos millones de euros. ¿Cómo es? El gordo de Navidad. O sea, porque intentan salvarse, salvarse en este mundo con todos esos millones de euros. Pero la salvación en este mundo y en el más allá no está relacionado a la dunya, al dinero, créanme. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: si Allah guía a través de ti a una persona, es mejor para ti que todo lo que alumbra o ha iluminado el sol. Y dijo en otro hadiz sobre el mismo tema el profeta sallallahu alaihi wasallam: si Allah guía a través de ti a una persona, es mejor que los camellos rojos. Alguien podría decir: ¿y qué hago en mi piso, en mi edificio, con un camello rojo? En la sala está complicado, en el parqueadero está complicado. Parte de las técnicas que vamos a estudiar es comprender en su contexto, como el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía, comprender en su contexto las palabras que daba. Entonces, ¿qué es un camello rojo cuando leemos este hadiz del profeta sallallahu alaihi wasallam? Y que lo mejor, la salvación, es llevar a la guía a una persona, y que eso es mejor que los camellos rojos. Un camello rojo en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam es equivalente hoy a un Lamborghini rojo, a un deportivo Mercedes rojo, una Ferrari roja. Es decir, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam hablaba en estos términos a los sahabas, y vamos a ver que una de las técnicas es dar ejemplos, inmediatamente lograba el profeta sallallahu alaihi wasallam la atención. ¿A quién no le gustaría recibir todos los días una Ferrari roja en la puerta de su casa? Salir y encontrarse con eso. No se sentiría como salvado. No tengo que tomar el ómnibus para ir al trabajo, ni ir caminando, ni tengo mi Ferrari roja. Eso es lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam trataba de despertar. Es decir, que trabajar por la guía de las personas es la salvación en este mundo y en el más allá. También tenemos que ver algo muy importante y que estas técnicas nos van a enseñar.
En la medida que ahondamos en el conocimiento y aprendemos la interpretación de algún versículo del Sagrado Corán o algún hadiz del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en alguna clase, en alguna conferencia con algún sabio, obtenemos algo del conocimiento. Este conocimiento seguramente nos transforma y nos abre una luz nueva. Algunas personas, después de una clase ilustrativa, pueden descubrir que su familia o algún miembro de su familia está cometiendo un acto de shirk, un acto de idolatría, lo único que Allah Azza wa Jal no perdona, o que está cometiendo una innovación. ¿Qué hace con esa información? ¿Cómo la transmite? Eso nos enseñan las técnicas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imagínense ustedes una situación en la cual esta persona, este joven que ha asistido a una clase en la mezquita y descubre que su padre comete un acto de shirk, que su padre comete una innovación. Vuelve a su casa y le dice: padre, ¿sabes qué? Tú eres un mushrik, o tú eres un mubtadi', un innovador. ¿Cuál creen ustedes que puede ser la reacción de este padre? ¿Cuál creen ustedes que puede ser la aceptación de este padre a las palabras de su hijo? Evidentemente, en un caso así, difícilmente haya aceptación y el padre va a aconsejar a ese hijo que no vuelva a esa mezquita o a escuchar esas clases. De todo esto, de cómo transmitir las enseñanzas y hacer llegar el conocimiento, es que nos hablan estas técnicas del profeta sallallahu alaihi wasallam. Porque él nos enseñó qué enseñarles a las personas, pero también nos enseñó cómo enseñarles a las personas. También estudiar estas técnicas nos ayudan a ser musulmanes más sanos o más saludables. Y con esto de sano o saludable quiero decir a que aprende a tener una mejor visión de la situación. Porque aquellas personas que no tienen estas herramientas que enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam de cómo hacer llegar el mensaje, cuando se encuentran con alguien que no responde inmediatamente a lo que ellos tratan de transmitir, les aumenta la presión, se enojan fácilmente, se decepcionan fácilmente de su misión y se vuelven completamente negativos. Piensan de que este mundo no tiene arreglo, que su familia no tiene arreglo, que la comunidad no hay nada que la pueda salvar. Mientras que cuando uno aprende estas técnicas del profeta sallallahu alaihi wasallam y cómo el profeta aplicó gradualmente estas técnicas durante los 23 años de su misión, esto hace que el musulmán se posicione correctamente y sepa de que aunque la gente no responda, aunque la gente piense distinto y no responda a su mensaje, sabe que está en una gradualidad y que tiene que aceptar a esa gente y seguir transmitiéndole y no cansarse de hacerlo. Y cambiar de una técnica a otra, como vamos a ver que el profeta sallallahu alaihi wasallam también hizo, transmitiendo el mismo mensaje. El profeta sallallahu alaihi wasallam utilizaba palabras distintas, ejemplos distintos, técnicas distintas para tratar de hacer entender a esta persona el mensaje del Islam. Y esto evidentemente nos hace más sanos y más saludables, porque cuando la persona tiene esta conciencia, no le sube la presión, aprende a controlar su ira, y esto hace que la persona tenga más salud psicológica, emocional, física y evidentemente también espiritual, porque sigue el sendero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y esto hace que su din, su aqida, sea más sana y más saludable. El lenguaje moderno se dice que aquellas personas que no tienen herramientas para la comunicación se desesperan y no saben controlar su ira cuando la gente no entiende o no quiere seguir lo que ellos dicen. Y dentro de nuestra comunidad nosotros podemos ver este ejemplo. Tal como el profeta sallallahu alaihi wasallam nos advirtió sobre los fanáticos y sobre los extremistas. Dijo:
iyakum wal ghulu, hizo hay de vosotros y la exageración. Y dijo, halaka al-mufarritun, al-mutanatti'un, aquellos que son demasiado fanáticos. Entonces, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseña a tener visión y de esa manera tener una aqida, una creencia y un Islam más sano. Quien quiera ahondar en el estudio de estas técnicas que usaba el profeta sallallahu alaihi wasallam puede revisar distintos libros. Yo me he basado para esta presentación en 2 libros. Una se llama Ar-Rasul al-Muallim, del sabio Abu Fattah Abu Ghudda, rahimahullah, y otro libro que se llama 21 Teaching Techniques of the Prophet Muhammad, de Muhammad al-Sharif. Vayamos a las técnicas. Técnica número 1. La idea es que fuera cambiándola. Hay una que dice técnica número 1. La técnica número 1 del profeta sallallahu alaihi wasallam: no aburra al oyente. Aisha, radhiallahu anha, narró que cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hablaba, podían contarse las palabras que pronunciaba con los dedos de la mano. Es un hadith auténtico. Aisha, radhiallahu anha, lo que nos quiere decir es que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam hablaba sobre el Islam, enseñaba sobre el Islam, resumía las palabras, daba ideas cortas y concretas, algo que la gente pudiera absorber rápidamente. Y por eso dice, cuando el profeta hablaba, podían contarse sus palabras con los dedos de las manos. Es decir, que el profeta sallallahu alaihi wasallam no daba conferencias larguísimas. Ejemplos de cómo la gente va en contra de esta técnica del profeta sallallahu alaihi wasallam. A muchos jóvenes les pasa que quieren transmitir un mensaje y la primera oportunidad que encuentran, por ejemplo, aquellos jóvenes que están en alguna situación que les toca dar una conferencia o les toca dar una jutba, se desquitan de toda la comunidad dando una jutba de 1 hora y media, en el que la gente, en vez de absorber toda esta cantidad de cosas que este hermano quiere decir, y con razón quiere decirle a la comunidad, logra que cuando termina la jutba, si uno le pregunta a cualquiera de los oyentes de qué se trató la jutba, la gente no lo recuerda. Mientras que si hablara sobre un tema con frases directas y concretas y por pocos minutos, y como es la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de no alargar las jutbas, la gente se llevaría una imagen concreta de lo que es el tema de la jutba. En otro hadiz dice, cuando vino el profeta sallallahu alaihi wasallam de la expedición de Tabuk, la gente salió a su encuentro. Yo lo encontré en Thaniyatul Wada, una montaña cerca del Medina, rodeado de niños. El profeta sallallahu alaihi wasallam le hablaba a los niños. ¿Ustedes creen que los niños soportan grandes discursos? Los niños se aburren muy rápido. El profeta sallallahu alaihi wasallam hablaba de tal manera que los niños se sentían atraídos por la forma de hablar del profeta sallallahu alaihi wasallam. Podían retener, como vemos muchos hadices que nos llegan de gente muy joven, de niños muy jóvenes, que recuerdan palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam. Cierta vez, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam pasó junto a un grupo de gente que competían en el tiro con el arco, les dijo: practiquen el tiro, Banu Ismail, pues ciertamente vuestros ancestros eran buenos arqueros. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam incentivaba a algo sin dar largos discursos, sino utilizando palabras y frases cortas. La técnica número 2. Hable acorde al nivel intelectual del oyente. Y esto es muy importante. Uno tiene, cuando va a comenzar a hablar con una persona sobre el Islam,
uno tiene que ver esa persona quién es. ¿Es musulmán? No es musulmán. Si es un musulmán principiante, es un musulmán intermedio en su conocimiento o es un musulmán avanzado. ¿Conoce el idioma árabe o no conoce el idioma árabe? ¿Qué nivel intelectual tiene esta persona? ¿Ha hecho algún estudio académico? ¿Ha terminado la primaria simplemente, la secundaria? ¿Tiene una licenciatura, 2 maestrías, un doctorado? Uno tiene que saber con quién está hablando para hablar al nivel intelectual de su oyente, y esto es muy importante. Ejemplo de esto en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu'adh ibn Jabal, uno de los jóvenes que escuchaba mucho del profeta sallallahu alaihi wasallam, dijo: estaba montado en un burro tras el profeta sallallahu alaihi wasallam y él me dijo: Mu'adh, ¿acaso sabes cuál es el derecho de Allah sobre sus siervos y cuál es el derecho de los siervos sobre Allah? Mu'adh dijo: Allah y su mensajero saben más. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: ciertamente el derecho de Allah sobre sus siervos es que lo adoren solamente a Él y no le asocien a nadie ni a nadie. Y el derecho de los siervos sobre Allah es el de no ser castigados si no le asocian a nadie ni a nada. Una regla sencilla. Mu'adh, cuando escucha esto del profeta sallallahu alaihi wasallam, le dijo: ¿puedo albriciar a la gente? ¿Puedo transmitir este conocimiento, esta regla tan básica y tan sencilla, aparentemente? El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: no lo anuncies porque se confiaría. Este hadiz del profeta sallallahu alaihi wasallam no tiene desperdicio, no tiene una palabra que podamos dejar de lado. Primero, el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadiz nos muestra cómo estaba cerca de los jóvenes. El profeta sallallahu alaihi wasallam no era arrogante, no estaba en un lugar oculto y no estaba ajeno a la situación de los jóvenes. El profeta, el último mensajero de Allah, iba montado en un burro, ni camello ni caballo de raza, en un burro iba montado sallallahu alaihi wasallam, y llevaba a un joven y le hace una pregunta, le llama la atención y le dice: ¿acaso sabes cuál es el derecho de Allah y cuál es el derecho de los siervos? Le llama la atención un joven. Y Mu'adh, conocedor, le dice: Allah y su mensajero saben más, dime. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le da una regla muy sencilla. El derecho de Allah es que le adoren solamente a Él y no le asocien. Y el derecho de la gente es que si lo adoraron a Allah y no asociaron nada, Allah no les castiga. Una frase sencilla, volviendo a la técnica número 1. Mu'adh dice: este conocimiento tan valioso y tan sencillo, ¿acaso no debo llevárselo a la gente? El profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: no se lo lleves, porque se confiaría. ¿Qué es lo que quiso decir el profeta sallallahu alaihi wasallam aquí? El profeta temía que aquellas personas que no comprendían correctamente el Islam, que no tenían un conocimiento de todo lo que implica esta regla tan sencilla, y que no es tan sencilla, de adorar solamente a Allah y no cometer nunca un acto de idolatría, mayor o menor, que se confiaran y que dijeran: como yo soy monoteísta, entonces no voy a hacer obras voluntarias, voy a cumplir con lo mínimo obligatorio, porque siempre que no cometa un acto de idolatría, Allah Azza wa Jalla me va a perdonar todo y jamás me va a castigar. El profeta sallallahu alaihi wasallam temía esto. Entonces el profeta le recomienda a Mu'adh que a esa gente no le transmita ese conocimiento. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo? Si tienen temor de que la gente pueda comprender mal algún principio islámico, no se lo digan, no se lo transmitan, porque en vez de beneficiarlo, lo pueden perjudicar. Pero, ¿no notan una contradicción en este hadiz? El profeta sallallahu alaihi wasallam le dice a Mu'adh que no lo transmita. Nosotros estamos leyendo aquí de Mu'adh este hadiz. Mu'adh, una de sus últimas palabras antes de morir fue que transmitió este hadiz, porque él conocía un hadiz del profeta sallallahu alaihi wasallam, el cual dice:
Si una persona tiene un conocimiento y no lo transmite, será resucitado el día del juicio con un bozal de fuego. Entonces él tenía temor de irse a la tumba con este conocimiento y ser resucitado el día del juicio con un bozal de fuego. Entonces, de las últimas palabras que dijo Mu'adh está este hadiz. ¿Qué es lo que hace Mu'adh? Mu'adh le transmite a un transmisor del hadiz, aquellas personas que transmitían los hadices de generación en generación, y que por lo tanto él consideraba que él no iba a malinterpretar este hadiz y estas palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué pauta nos da esto? De que tenemos que considerar con quién estamos hablando para que aquello que le vayamos a transmitir del conocimiento de la religión le haga un bien y no lo perjudique. Esto no significa en ningún aspecto ocultar información del Islam o manipular la información del Islam. Si alguien es preguntado directamente sobre una situación, debe responder, y no se puede ocultar ni manipular el conocimiento del Islam. Pero cuando uno está en la función de enseñar el Islam y puede ir transmitiendo esa información, ese conocimiento de manera gradual para que alcance esta clase de hadices cuando le sean beneficiosos y no los comprenda erróneamente y se confíe en su creencia y abandone su obra, entonces evidentemente debe transmitirlos. Esto es lo que nos enseña esta técnica del profeta sallallahu alaihi wasallam. La técnica número 3. Use preguntas y debates cuando esté enseñando. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam utilizaba mucho este recurso, esta técnica para enseñar. La acabamos de mencionar en el hadith anterior. El profeta sallallahu alaihi wasallam le pregunta a Mu'adh, dice: ¿acaso sabes cuál es el derecho de Allah y el derecho del siervo? Para llamarle la atención, para que la frase que le va a decir después quede grabada en la mente del oyente. El profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith que estoy seguro todos ustedes conocen dice: si un río pasara por la puerta de la casa de uno de vosotros y se lavara en ese río 5 veces, ¿acaso le quedaría alguna suciedad? El profeta sallallahu alaihi wasallam les hace una pregunta y los llama a debatir. ¿Cuál es la respuesta de los sahabas? Evidentemente no le quedaría ninguna suciedad. Una persona que se baña 5 veces al día, ¿qué suciedad puede tener al final de ese día? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: ese es el ejemplo de las 5 oraciones con las cuales Allah azza wa jal borra todas las faltas. Es decir, quien cumple con sus 5 oraciones correctamente, Allah azza wa jal al final del día le ha borrado y perdonado todas sus faltas y todas sus suciedades. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo que hace es llamar con una idea, con una pregunta, a un debate, a que piensen, para que de esa manera estén atentos a la respuesta, a la solución que se va a dar. En otro concepto que tiene mucho que ver con la realidad en este momento, Abu Huraira radhiyallahu anhu narra que el profeta sallallahu alaihi wasallam pregunta: ¿acaso saben quién es el muflis, el que está en bancarrota? Los sahabas le responden al profeta sallallahu alaihi wasallam con lo que significaba esa palabra en su sentido literal, en su sentido lingüístico. Y le dicen: es aquel que no tiene dinero ni propiedades. ¿Quién es el que está en bancarrota? El que no tiene nada con qué pagar, ni tiene ninguna propiedad que lo respalde. Eso es lo que le dicen los sahabas: es el que está en bancarrota. El profeta sallallahu alaihi wasallam les da un concepto nuevo y les dice: en mi comunidad, es decir, el concepto religioso dini de la palabra muflis es aquel que se presenta el día del juicio habiendo cumplido con su oración, con su ayuno, con su zakat. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que esta persona el día del juicio llega y cumplió con sus oraciones, cumplió con sus ayunos obligatorios, pagó
su zakat obligatorio, pero insultó a uno, injurió a otro, robó, estafó a otra persona, asesinó a una persona, fue responsable por la muerte de una persona y pudo haber golpeado a otros. Es decir, lo que uno podría definir como crímenes contra terceros. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, como consecuencia de esto se le descontará de sus buenas acciones. Por cada pecado le es descontado de sus buenas acciones, hasta que sus buenas acciones desaparecen. Es decir, aquí hay una equivalencia entre el significado lingüístico que respondieron los sahabas, el que no tiene dinero ni propiedades, y el que no tiene oración, ni ayuno, ni zakat, porque fue pagando con él aquellas personas que había perjudicado. ¿Qué pasa cuando se le acaba a una persona todo el dinero que tiene y todas las propiedades que lo respaldan? Empieza a acumular deuda. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dice entonces, si a una persona se le acaban las buenas obras con las cuales saldar sus deudas, empieza a recoger las faltas de aquellos a los que hubo perjudicado y se cargan sobre él, y su destino entonces es el infierno. El profeta sallallahu alaihi wasallam aquí utiliza una técnica la cual es debatir y llamarles la atención sobre algo doloroso. ¿A quién le gusta estar en bancarrota? Sentirse que ya no tiene un solo centavo y no tiene ninguna propiedad que lo respalde. Entonces inmediatamente la atención del oyente está puesta en las palabras de quién es esa persona que está en bancarrota. Entonces esta enseñanza es algo que quedó muy arraigada en la mente de los sahabas y es algo que normalmente está arraigado en la personalidad de todo musulmán. Y todo musulmán sabe que aquella persona que está en bancarrota es la que perjudica al otro musulmán. Y por eso una de las grandes virtudes que quedan en esta comunidad, no como en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, pero que todavía queda, es esa sensación de hermandad y de darse el salam entre los musulmanes. Y personalmente tengo esa experiencia de llegar a un lugar en el mundo en el que no conozco a nadie y cruzarme con una persona, reconocerse como musulmán, decir salamu alaikum, y uno sabe que por ese salamu alaikum uno quizás tiene lugar donde dormir, tiene donde comer o está seguro, porque eso es lo que significa el salamu alaikum, que la paz, que mi seguridad sea contigo, de que lo que le va a indicar esa persona es algo seguro. Entonces eso es algo que todavía queda en nuestra comunidad. Entonces aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam, volviendo a las técnicas, lo que está haciendo es llamarlos al debate o utilizar la pregunta como manera de llamar la atención y que lo que vaya a decir quede impregnado, firme en la mente del oyente. Técnica número 4. Usen analogías. El profeta sallallahu alaihi wasallam constantemente creaba analogías, comparaciones entre una situación y otra para hacerla entender a la gente situaciones de la religión y situaciones del más allá. Una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam fue preguntado: mi madre prometió peregrinar a la Meca, pero murió antes de poder cumplir su promesa. ¿Debo peregrinar en su lugar? El profeta sallallahu alaihi wasallam le respondió: sí, debes peregrinar en su lugar. Y luego le dijo a la persona, para hacerle comprender con una comparación, con una analogía, lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam le estaba queriendo decir. Y le dijo: ¿acaso si tu madre dejara una deuda, la pagarías por ella? Y ustedes saben que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que entre las cosas que no se perdonan, que Allah no perdona el día del juicio, son las deudas, porque el derecho es de una persona. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: si tu madre hubiera dejado una deuda, ¿la pagarías para que tu madre estuviera liberada de esa deuda el día del juicio? Entonces esta persona dice: por supuesto. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: pues Allah tiene más derecho
a que se cumplan con él sus deudas. Es decir, que una promesa es una deuda. ¿Qué es lo que está usando aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam para hacerle comprender la importancia de que esta persona cumpla con la promesa de su madre? El profeta sallallahu alaihi wasallam está usando una comparación, una analogía, y le dice: de la misma manera que pagarías una deuda en dinero que tu madre un préstamo que tu madre haya tomado y tú lo devolverías, de la misma manera, si tu madre le prometió algo a Allah, es una deuda y tienes que pagarlo, porque Allah Azza wa Jal tiene todavía más derecho que la gente a que se cumplan o se paguen sus deudas. La técnica número 5. Use diagramas y dibujos. Y esto es algo que está en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y los musulmanes somos bastante negligentes en graficar la religión, en hacer dibujos y mostrar, porque como se dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Los gráficos y los dibujos quedan muy fijos en la mente de la gente, y quizás solamente con ver ese gráfico recuerde inmediatamente después la explicación. Cierta vez el profeta sallallahu alaihi wasallam dibujó una línea con su mano y dijo: este es el camino recto de Allah, hada siratul mustaqim. Y luego a la derecha y a la izquierda de esas líneas dibujó otras rayas, otras líneas, y dijo: todos estos caminos que no son el camino recto de Allah, todos estos caminos tienen un shaitán, un demonio que invita a ir por esos caminos. Y recitó un versículo del Sagrado Corán que dice: esta es mi vía recta, seguidla y no sigan otros caminos, porque los desviarían de su camino, del camino de Dios. Es decir, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con un dibujo muy sencillo, explica que el camino recto de Allah, el Sirat al-Mustaqim, es uno, y que todos los otros caminos que salen tienen shaitanes, demonios, que tratan de llamar a la gente para invitarlos a salirse del camino recto, y que esos otros caminos desvían del camino recto de Allah. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam, y fíjense que más de 1400 años después de las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam, los que siguen transmitiendo el hadís, dicen: el profeta hizo una línea con su mano y luego hizo otras líneas sobre la arena. Es decir, que esa imagen quedó muy grabada en todos aquellos que transmitieron el hadís del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La técnica número 6. Use gestos y haga señales con las manos. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como ustedes saben, era muy elocuente para hablar y era también muy gráfico, con señas y con gestos para hablar. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam quería transmitir un significado específico, muchas veces utilizaba sus manos para que la gente comprendiera ese significado. En un hadís, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: yo y el tutor del huérfano estaremos en el paraíso así. Y el que narra el hadís dice: señalando sus dedos índice y medio y separándolos, así. Así de juntos estaremos él y yo en el paraíso. Y esta traducción que yo hago vale la pena la aclaración. Esta traducción que dice yo y el tutor del huérfano, siendo que en idioma español, si nosotros hablamos, es el tutor del huérfano y yo. En el idioma árabe, el mutakallim, es decir, la primera persona a la que está hablando, siempre se menciona primero. Entonces esta es una traducción literal del orden del hadís, y por eso está mencionado de esta manera, aunque una traducción más correcta al idioma español sería: el tutor del huérfano y yo estaremos en el paraíso así. Y en otro hadís, el profeta sallallahu alaihi wasallam, hablando sobre la hermandad de los musulmanes, dijo: los creyentes son como una construcción, que todas sus partes se sujetan unas a otras,
Y dijo esto entrelazando los dedos, así. El profeta sallallahu alaihi wasallam, para graficar qué es lo que significa que los musulmanes son una construcción que se sujetan unos a otros, hizo así con los dedos. Y esto quedó grabado en la mente de los sahabas, en la mente de aquellos que nos transmitieron estos hadices. Es decir, fueron tan importantes para ellos las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam como de que los musulmanes se apoyan y se entrelazan y se protegen unos a otros así, de esta manera. La técnica número 7. Use ejemplos tangibles. Esto es muy importante. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam quería transmitir un significado especial, muchas veces mostraba eso mismo a los sahabas. Un ejemplo de esto, Ali radhiallahu anhu dijo: vi al mensajero de Allah tomar seda con su mano derecha, un pedazo de seda, y oro con su mano izquierda, y decir: estas dos cosas están prohibidas, son haram para los varones de mi nación, para los hombres de mi nación. Si el profeta sallallahu alaihi wasallam daba ejemplos tangibles, concretos, de aquello que estaba diciendo, de algo que era ilícito. ¿Qué nos enseña esta técnica del profeta sallallahu alaihi wasallam? Es que debemos hacer representaciones gráficas o representaciones tangibles de aquello que estamos transmitiendo. Es decir, cuando queremos enseñar, por ejemplo, la ablución, el udú, queremos enseñar la oración. En la mayoría de los libros, incluso libros que yo he escrito o libros que me ha tocado traducir, si uno lee la descripción de muchas cosas, no las entiende. A muchos nos ha pasado de leer una descripción de cómo es la sentada o la yalsa del profeta sallallahu alaihi wasallam durante la oración. Cómo pone una pierna debajo de su muslo y la otra pierna con sus dedos orientados hacia la qibla. Si alguien escucha solamente estas palabras y no tiene idea de cómo es una yalsa, cómo se imaginan que puede llegar a poner sus pies o sus piernas, Allah sabe más. Mientras que si se hace una representación, si la persona que está enseñando el fiqh, el salah, el udú, hace una representación, muestra, eso queda grabado. Es decir, los niños, los jóvenes, o en mi caso cuando aprendí la religión, ver a la gente hacer la ablución era mucho más claro para mí que el hecho de leer en un libro cómo se hace la ablución. Entonces, es muy importante que aquellos que quieren enseñar a los jóvenes o son profesores y tienen que enseñar a sus alumnos, o los padres en el hogar, cuando vayan a enseñar la religión, muestren gráficamente, es decir, con ejemplos tangibles, cómo son las cosas, cómo se realizan, qué es lo que es ilícito y qué es lo que es lícito. Me ha llegado de un hermano, no es algo que yo he escuchado directamente, pero de un hermano de Arabia Saudí, que cuando lo visitó en República Dominicana, pasaron por una granja y este hermano saudí vio un animal extraño y le preguntó que qué animal raro era eso. Y este hermano le dijo: eso es un cerdo. Claro, como en Arabia Saudí no hay cerdos, está acostumbrado a la palabra khinzir, está mencionada en el Sagrado Corán y en la Sunna del Profeta. Como en Arabia Saudí no hay cerdos, y esta persona ya tenía su edad y no era muy habitual de los medios de comunicación, de internet, nunca había visto un cerdo. Entonces, es algo muy importante que si enseñamos qué es lo ilícito, la gente sepa al menos identificarlo. La técnica número 8. Responda a las preguntas antes de que sean hechas. Cuando tenemos que explicar algo sobre el Islam, puede ser a un niño, a un joven, a un no musulmán, a un musulmán nuevo, deberíamos ponernos en los zapatos de esa persona, ponernos en su lugar y pensar qué dudas le podrían quedar sobre lo que estamos diciendo. Y tratar de responder a esas dudas incluso antes
de que esta persona nos pronuncie esas dudas. Evidentemente sin caer en la sobreexplicación, porque esto iría en contra de la técnica número 1, que es la de aburrir al oyente. Un ejemplo de esto, a lo que se puede dar mucho en esta sociedad. Cuando estamos enseñando el tafsir, un tema de aqida, como es un versículo en el Sagrado Corán en el cual dice que los incrédulos irán al fuego del infierno por toda la eternidad. Y eso es algo que es parte de nuestra creencia y así lo transmitimos y así lo enseñamos. Un niño, cuando estamos enseñando esto, y en esta sociedad en la que nosotros vivimos, donde interactuamos todo el tiempo con gente que no es musulmana, y la identificación inmediata del incrédulo es con el no musulmán. Es decir, la identificación inmediata, y como muchos transmiten, es que todo no musulmán es un incrédulo, como este que se habla en el versículo. Todos los niños o cualquier persona puede pensar: mi amiguito José, mi amiguito del jardín de infantes, su mamá que es tan buena conmigo y su papá, ¿se van a ir al infierno? Los musulmanes nuevos nos preguntamos eso todo el tiempo. No solamente por los familiares nuestros que están vivos, sino por aquellos que murieron antes de que uno abrazara el Islam. Es decir, es algo, preguntas que uno tiene y que son muy válidas. Entonces, cuando uno está enseñando algo así, uno debe poner esa palabra de incrédulos, kafir, en su contexto. Y tiene que enseñar de que la palabra kafir se refiere a aquellas personas arrogantes que escuchan el mensaje del Islam, lo entienden perfectamente y lo rechazan, muchas veces combatiéndolo. Para que así, de esa manera, la imagen que se crea sobre ese incrédulo no sea la de todas las personas, cuando muchísimas de ellas desconocen el mensaje del Islam, a pesar de que en muchos casos han vivido al lado vecinos de un musulmán durante muchísimos años. Entonces, con lo que quiero decir con esto es que esa pregunta que se va a dar, hasta incluso esta contradicción, porque cuando uno enseña mal la religión, uno puede, en vez de generar certezas, generar dudas. Entonces, para un niño musulmán que tiene un niñito, que tiene un amiguito no musulmán, que le digan que ese niñito se va a ir al fuego del infierno, porque eso es lo que entiende en ese momento cuando está diciendo que todos los incrédulos se van al infierno. Entonces, hasta le puede generar dudas en su religión. Si yo lo quiero mucho, amiguito, ¿cómo Allah lo va a castigar y lo va a mandar al infierno? Entonces, para estas cosas uno tiene que ponerse en esa situación y responder a esas dudas antes de que esas dudas sean siquiera verbalizadas, es decir, que el niño tenga la capacidad de generar esa pregunta, quizás cuando sea grande y adolescente y haya vivido muchos años con ese conflicto en su religión. Entonces, cuando uno va a transmitir un conocimiento, esto es solo un ejemplo, cuando uno va a transmitir un conocimiento, uno tiene que ponerse en los zapatos, en el lugar de esa persona y ver qué dudas le pueden generar ese conocimiento en su vida y tratar de responder a esas dudas antes de que esa persona pueda siquiera transmitirnos esa duda. Un ejemplo de esto en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cómo él nos enseñaba a prevenir esas dudas antes de que esas dudas lleguen. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith: el demonio se dirigirá hacia alguno de ustedes y le dirá: ¿quién creó tal y tal cosa? Hasta que llegue y diga: ¿y quién creó a tu Señor? Cuando llegue ese punto, busquen refugio en Allah, digan: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Busco refugio en Allah del maldito shaitán y dejen de pensar en ello. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam se estaba adelantando a la situación, a esa duda existencial que podría llegar a tener esa persona. Y
que uno puede empezar a preguntarse, yo existo por mi papá, los niños, y mi papá por mi abuelo, y mi abuelo por mi bisabuelo, y mi bisabuelo por mi tatarabuelo, y así, hasta Adán, y Adán fue creado, el primer ser humano fue creado por Allah, ¿y quién creó? Allah. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que Shaitán puede inducirnos a ese pensamiento. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está enseñando con este hadith a anteponernos a dudas que se puedan llegar a presentar y cómo solucionarlas. La técnica número 9. Responda con más de lo que le preguntaron. Si está enseñando el Islam, está transmitiendo el mensaje del Islam y alguien le pregunta sobre algo, que su respuesta sea más generosa que la pregunta. Es decir, responda siempre con algo más que la pregunta específicamente. Porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando era preguntado, observaba la situación de quien hacía la pregunta. ¿Cuál era su situación? Si el profeta sallallahu alaihi wasallam lo conocía, sabía cómo era su personalidad, su entorno, y le respondía no solamente su pregunta específicamente, sino que le daba algún conocimiento extra relacionado que lo podía ayudar aún más con su vida. Un ejemplo de esto es cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam fue preguntado por una persona si podía hacer la ablución con el agua del mar. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, que conocía a ese sahabi, sabía que esa persona tenía mucha relación con el mar. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dio la respuesta y le dijo, sí, su agua es purificadora. Pero además el profeta sallallahu alaihi wasallam le dio otro dato que lo podía ayudar mucho en su vida con el mar, en su relación con el mar, y le dijo, y alimentarse de todo lo que sale de él es lícito. El profeta sallallahu alaihi wasallam fue preguntado únicamente sobre el agua para la ablución, porque como ustedes saben existe un principio en la legislación islámica que el agua, para que sirva para la ablución, no tiene que tener sabor, no tiene que tener olor, ni tiene que tener otro color que el del agua. Pero el agua de mar es salobre. Entonces este sahabi le pregunta si con esa agua que sabe salobre, si podía realizar la ablución. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam afirmativamente le dice que sí, pero le da más. Le dice, y también del agua del mar, todo lo que sale de él, aunque no es degollado, es lícito de comer. Es decir, que siempre que sean preguntados sobre una situación y consideren que pueden dar un conocimiento más que los beneficie, denle también ese otro conocimiento. Otro ejemplo de esto en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas cuenta que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, cuando estaba haciendo la peregrinación, se encontró con unos jinetes, unas personas que venían montando en un lugar que se llamaba Ar-Rawha, que estaba cerca de Medina. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam les preguntó, ¿quiénes sois? Y ellos simplemente respondieron, somos musulmanes. Es decir, gente de las tribus aledañas a Medina que se habían convertido al Islam e iban a hacer la peregrinación, se iban a juntar con el profeta para salir junto con él a la peregrinación. Y luego le preguntan, ¿y quién eres tú? Prueba de que ellos se habían islamizado y no conocían personalmente al profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces el profeta les dice, el mensajero de Allah. ¿Quién eres tú? Soy el mensajero de Allah, el que ustedes han dicho y han testimoniado que yo soy el mensajero de Allah. La primera reacción de una mujer que acompañaba a ese grupo que iba a hacer la peregrinación es levantar un niño que llevaba y le dice, ¿vale la peregrinación para él? ¿Sirve la peregrinación para él? ¿Se le cuenta? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice, sí, y para ti también es la recompensa.
Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué había sido preguntado? Si era válida la peregrinación para el niño. Y la respuesta es sí, es suficiente. Sin embargo, el profeta sallallahu alaihi wasallam, para alentar a la gente a hacer lo mismo que hizo esta mujer, le dice, y para ti es la recompensa. Es decir, que una persona que va a hacer la peregrinación y lleva a sus niños a hacer la peregrinación, vale la peregrinación para los niños y la recompensa de esa otra peregrinación también vale para el padre que los lleva. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam no solamente le dio la respuesta a su pregunta, sino que todavía le dio más. La técnica número 10. Transforme la pregunta en algo que sea aún más beneficioso. Muchas veces los musulmanes somos preguntados cosas completamente inoficiosas sobre nuestra religión. Preguntas que salen de mitos o de estereotipaciones sobre, o sea, que la gente puede leer o ver en los medios de comunicación. Cosas completamente irreales. Somos preguntados sobre esas cosas. Entonces, siguiendo esta técnica del profeta sallallahu alaihi wasallam, podemos transformar esa pregunta en una respuesta que sea realmente beneficiosa para esa persona, sin dejar de responder lo que nos ha preguntado. Un ejemplo de esto en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es que un beduino que era musulmán en Medina se acercó al profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijo: ¿cuándo es la hora? ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? El profeta sallallahu alaihi wasallam había sido preguntado esta misma pregunta en la Meca cientos de veces. Esta era, por decir, la pregunta favorita que tenían los idólatras para tratar de desmentir al profeta, para tratar de demostrar que había un conocimiento divino que él no tenía, que no podía responder a eso. Todos los que hayan leído el Sagrado Corán en Juz Amma específicamente, hay muchas respuestas a esta pregunta que le hacen al profeta sallallahu alaihi wasallam, de que el profeta no sabe la respuesta y que sus señales son estas y otras que se mencionan en esos versículos. Este beduino, que era musulmán, le hace esa pregunta al profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, el profeta puede decirle: esa pregunta no se hace, o puede decirle: yo no tengo respuesta. Sin embargo, el profeta sallallahu alaihi wasallam transforma esa pregunta a la que no puede responder en algo beneficioso. Y le dice: ¿y qué has preparado tú para ese momento? Es decir, ¿cómo te has preparado en tu obra, en tu creencia, para ese día? Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo transporta a él de cuándo, es decir, el hecho fenomenológico de qué día va a ser el fin del mundo, a ¿y cómo te preparaste para cuando llegue el fin del mundo y te tengas que encontrar con Allah y responder por tu vida? Es decir, algo realmente beneficioso. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo transporta de algo que no tiene beneficio a algo que tiene beneficio. Y la respuesta a este beduino es: no he preparado mucha oración ni mucho zakat, es decir, de lo extra. No he hecho más oraciones que las obligatorias y no he pagado más zakat que lo obligatorio, excepto por el amor que tengo por Allah y su mensajero. Es decir, como que esta es la obra que espero por la que Allah Azza wa Jal me salve el día del juicio. Como presentarme bien ante Allah Azza wa Jal por amar a Allah y a su mensajero. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le da como respuesta y le dice: estarás ese día con quien hayas amado. Es decir, el sahabi, este beduino, fue a preguntar por una fecha y se llevó una albricia del profeta sallallahu alaihi wasallam, algo evidentemente mucho más beneficioso. Saber que la forma que él se estaba preparando, que era con mucho amor por Allah y por su mensajero, iban a hacer que el día del juicio estuviera y fuera resucitado con aquellos que ha llamado y su destino final sea junto a aquellos que amó. Otro ejemplo de esto es cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam fue preguntado acerca de la ropa que puede vestir el peregrino. El profeta sallallahu alaihi wasallam le hacen una pregunta y dice: ¿qué vestimentas puede usar el muhrim?
El profeta sallallahu alaihi wasallam, en vez de dar una definición estricta, más allá de su ejemplo de cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam vistió, y decir algo como 2 telas blancas hechas en el Yemen, lo cual hubiera hecho muy difícil para el resto de la umma siempre utilizar vestimentas blancas hechas en el Yemen para la peregrinación, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice de manera sintética aquello que no puede usar. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam le da vuelta su pregunta, transforma su pregunta en algo más beneficioso. Y le dice, el muhrim no puede vestir camisas, ni pantalones, ni sombreros, ni zapatos, excepto que no encuentre sandalias, en cuyo caso puede usar un zapato por debajo del tobillo. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam hace un cambio de la pregunta. La pregunta era qué debe usar y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice simplemente qué no debe usar. Es decir, que todo el resto puede ser utilizado por el muhrim, por el peregrino. Una aplicación práctica de esto es cuando muchas veces nos dicen, quizás incluso de una manera intentando decir que nuestra religión es muy restrictiva, que nosotros no comemos nada, nada en nuestra religión no nos permite comer nada, nos pueden decir, bueno, ¿y qué comen entonces los musulmanes? Uno puede dar vuelta a esa pregunta y responder aquellas pocas cosas que el musulmán no puede comer. Y como establece el Sagrado Corán, decir, no como ni carne de cerdo, ni sangre, ni lo que fue inmolado en nombre de los dioses, ni embriagantes. 4 cosas. Todo el resto de la enorme gracia de Allah que ha puesto en la naturaleza puede ser consumido. Esto para mostrar la gracia del Islam, lo amplio de la dieta del musulmán. Son esas pocas cosas